Bueno, estamos con Diego Cabo, el amigo. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Diego? Bien, ¿todo bien? Fuerte esto, ¿no? Lo que cuenta, porque fíjate que la respuesta de la Secretaría de Derechos Humanos es, ustedes es cuestión del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. No es así, el secretario de Derechos Humanos es de todos, no. Bueno, en teoría es de En todo, teoría, ¿no? ¿no? Pero lo real es que, digamos, hay la sensación es que el funcionario actúa con cierta parcialidad, ¿no? Claro. De cualquier manera, yo te digo, vos es que ese caso no, no lo seguí tan de cerca, sí, el tema de Formosa. Y la verdad es que no sé si era el funcionario que había que mandar el secretario de Derechos Humanos. Me parece que ahí hay una cuestión constitucional muy fuerte y quizás Alberto Fernández, el presidente, tendría que haber mandado a su ministro del Interior a ver qué pasaba institucionalmente en la provincia. Y acá no te estoy defendiendo a Pietragana ni mucho menos. Lo que digo es, ¿era el funcionario apropiado para ir? No sé si era un tema de derechos humanos o no esto. Quizás lo sea, digamos, no estoy diciendo que no lo sea. Lo que digo es que previamente hay una cuestión institucional muy grave que está sucediendo en Formosa y que quizás el hombre era Guado de Pedro, el ministro del Interior, ¿no? Bueno, estos problemas de gestión, ¿no? Para tomar en cuenta. Diego, a partir de esta resolución que tomó la Comisión Bicameral de Seguimiento de la reforma del Código Procesal Penal Federal, ¿la condena firme en la Argentina no existe más? En principio no, por ahora no, te diría que hoy ya no existe más. Pero más allá de eso, porque digamos es reglamentar ciertos institutos que tenían alguna vigencia, porque no es que la gente queda presa 25 años porque su juicio estuvo mal hecho. Si eso se prueba en otro expediente, o la famosa, vos recordarás en un momento que varios abogados insistían a propósito de Ollarvide y de alguno de los casos, puntualmente el de enriquecimiento ilícito, que absolvió a la familia Kirchner en semanas, ¿te acordás? Sí, claro. Cuando era juez federal, antes de ser estrella de la radio, como es ahora. En ese 2007 fue eso. Exacto. En ese momento se hablaba mucho de la cosa juzgada írrita. O sea, ese instituto está desarrollado por el derecho. Sí. Cuando algo produce, no es que produce irritación, sino se le llama así, porque después vos podés probar que aquella sentencia no tenía nada que ver con los hechos, ¿no? Entonces, existe esa jurisprudencia, ese desarrollo jurisprudencial. Esto no va mucho más allá, aunque sí un poco más, porque establece que norma directamente a través de una ley sancionada por el Congreso de la Nación, por mayorías absolutamente válidas y en periodos absolutamente constitucionales, que las sentencias tienen que ser revisadas, le da una instancia más de revisión. Ahora, ¿no? Por ejemplo, la Corte Interamericana o finalmente también la Corte Suprema de Justicia. Te aclaro que la Corte Interamericana y la Corte Suprema de Justicia no son instancias fáciles de llegar y económicas. No están al alcance de cualquier procesado esos dos tipos de recursos. Claro, a nadie le interesa, porque esta es una ley hecha para la política. Tampoco el trámite es ágil y tampoco la Corte Suprema se expide con rapidez, ¿no? Absolutamente. Porque la Corte Suprema es un tribunal de excepción. Gran parte de los fallos de la Corte son justamente no fallos. Cuando la Corte dice, en esto no me meto, no intervengo, no tengo competencia. Es un tribunal, la Corte Suprema es un tribunal de excepción, no es una regla. Ahora, es interesante poner esta vigencia, esto que pasó ahora, en contexto histórico. Cuando digo histórico, no pensemos en ir 50 años, vayamos 6, 2014. Se aprueba con mayoría del kirchnerismo, se aprueba una reforma del Código Procesal, más o menos, Código Procesal Penal. ¿No? Está el procesal civil, el procesal penal. ¿Qué es el Código Procesal Penal? Para decirlo, es básicamente, el otro día Hernán Capielo hacía una gran analogía que se la voy a robar, que es como un tutorial de cómo se hacen los procesos judiciales. En este caso, penales. No de corrupción, penales, todos. Te diría que cuando uno dice la justicia esto, la justicia el otro, cuando en Argentina se escucha eso, en realidad si uno depura esa crítica, termina criticándose el Código Procesal. ¿Por qué? Porque no le entrega agilidad a la justicia. Por una cantidad de situaciones, de plazos, de oportunidades para oponer recursos, de duplicidad de recursos en el mismo proceso ante diferentes instancias,
justamente digamos, la sedimentación de instancias superiores hacen que el Código Procesal le entregue muy poca ejecutoriedad a la justicia para correr trámites rápidos. Alguna vez, te voy a dar un ejemplo sin irnos demasiado a esto, pero alguna vez se daban los casos de grandes momentos de ejecución de cheques, ¿te acordás? O de alquileres y los famosos desalojos. Bueno, la legislación y el Congreso le dio a la justicia herramientas como juicios sumarísimos, procesos abreviados para los desalojos. Lo mismo hizo, procesos abreviadísimos para los divorcios. Sin embargo, la política, y acá me quiero ir del kirchnerismo, sino que la política argentina jamás se sentó a entregarle a la justicia penal un herramental como para que los juicios sean más abreviados. Y eso es un tema de la política, no es un tema del kirchnerismo. Involucra todo el arco político. Involucra todo, digamos, a si querés, a un colectivo de legisladores que en los últimos años sí entregaron herramientas sumarias para que otros procesos tengan otro tipo de ejecución en el tiempo y no entrega ningún tipo de herramental para que la justicia penal mejore sus tiempos y, si querés, también su dispendio de justicia. Ahora, Diego... Acordate, perdón, te doy un ejemplo. Acordate lo que era antes de hacer un desalojo. La gente decía, no, un desalojo de 3 años. Claro, ahora son semanas, ¿entendés? Semanas. Lo mismo, otro tipo de procesos. Los cheques sin fondo eran iguales y ahora la ejecución del título ejecutivo es muy rápida también. Entonces, no es que no pueden. Vamos a decir las cosas como son. La política no le quiso dar a la justicia jamás herramientas como para que se mueva con más agilidad. Y volviendo al punto, porque hoy hablaba el diputado Luis Petri, lo escuché en un momento, decía que estos 6 artículos que se van a poner en vigencia, que salieron publicados ayer en el Boletín Oficial, son inconstitucionales. Eso lo tendría que hacer la Corte Suprema. Pero si están en vigencia, yo no soy abogado, pero leyendo lo que permiten, por ejemplo, antes una condena firme quedaba cuando la Cámara de Casación rechazaba un pedido de acceso a la Corte Suprema. Se entendía que esa era la confirmación de un fallo. Ahora, Diego, si tengo que esperar para que vaya preso un funcionario dentro de tantos... No, es imposible. Se terminó. Se terminó porque la Corte Suprema, incluso si la Corte Suprema se pide, te queda la Corte Interamericana de Derechos Humanos para mientras haya algún tipo de recurso. No te olvides que además esto se inscribe en un momento donde el presidente dice, la Corte Suprema interviene en muchos casos. Hay que poner un tribunal intermedio. O sea que están pensando poner otra instancia en el medio, ¿no? Y si vos ves, la gran queja de la Argentina no es que hay inocentes presos, sino que hay culpables sueltos. Claro. ¿Entendés? O sea, cuando vos salís a la calle, yo entiendo que la política sale poco a la calle. Petri es diputado, pasó 4 años el oficialismo en la Cámara. Ahora vamos a ver una cronología de cómo fue el camino legislativo de esa ley, ¿no? Vamos a usar una enorme herramienta que tiene la Nación acá, que desarrollada por el NData, que es el Congresoscopio. Acá vos ves cómo se hizo en 2014, cómo finalmente se aprobó esta ley. Allá tenés 126 votos de kirchnerismo y aliado contra 46 más, bueno, todo 99 votos en contra, ¿no? ¿Quiénes fueron en contra? Acá tenés, si vos bajás, ahí vas a ver que la mayoría tienen que ver con el PRO y los aliados, ¿no? Y ahí tenés algunos del masismo que votaron en contra. Votan en contra de esa ley. Pero, sin embargo... Los que fueron gobierno entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019, en el 2014 votan en contra. Este es el proyecto, que se vota a libro cerrado y donde entra todo un paquete de cosas. Vamos al año ya en la época, en la última, creo que fue 2015. En 2015 ya sale otra ley mediante la cual se crea esta comisión bicameral, Todavía Cristina en el poder. Sí, de puesta en funcionamiento, ¿no? Sí. Acá está, implementación del código. Y esta es la ley que pone, digamos, en vigencia a esta comisión del Congreso para que vaya poniendo en vigencia un código que no es que lo pones en marcha de un día para otro. Requiere incluso a veces hasta cuestiones edilicias por las diferentes diligencias. De hecho, tuvo unos años a prueba en provincias del norte. Está, que son provincias más chicas, avanzado claro. en provincias del norte. Sí. Entonces acá tenés, fíjate vos, de vuelta 52 contra, o sea, 133 votos contra 81. Y si bajás acá, bajás a los que aprueban, fíjate vos que la mayoría de los afirmativos
también es el kirchnerismo. Entonces Kirchnerismo vos podrías y decir, bueno, aliados. hasta acá tenés una iniciativa bastante celeste, ¿no? Por el frente de Todos, el Frente para la Victoria en ese momento. Ya perdió esa parte de Victoria y quedó frente y fue para otro lado, pero en ese momento era el Frente para la Victoria, el kirchnerismo y sus aliados. Después llega Macri al poder, 2015. Sí. Y ahí empieza otro proceso que es Nos vamos a diciembre del 2018. una reforma del Código Procesal. Sí. Hay una reforma del Código Procesal de esto, donde se reforman 120 artículos. Y estos artículos que estamos hablando ahora no se reformaron. ¿Entendés? O sea, estos quedaron vigentes. No hay, digamos, ahí el kirchnerismo... O sea que ahí el macrismo o Juntos por el Cambio, por identificarlo de alguna manera, tuvo la posibilidad el 6 de diciembre del 2018 de, Exactamente. de tocar Fíjate estos vos, artículos. cuando y no lo vos hizo. bajá, ahora bajá, fíjate que los afirmativos en este caso Son los de Cambiemos. son los Cambiemos. Claro. Y los negativos, ¿ves? Acá están todavía Sí. por el Frente para la Victoria, como te digo, ya el Victoria se fue para otro lado. Y los demás son los kirchneristas, ¿no? Los que votan en contra. Entonces vos acá podés decir, ¿es solamente una iniciativa del kirchnerismo? Efectivamente, es una iniciativa del kirchnerismo. Hay una suerte de responsabilidad de Cambiemos por 4 años, donde modificaron este código en 2018, lo Sí. modificaron, y no tocaron estos artículos, también lo hay. Entonces, digámoslo con todas las letras. Es una herramienta que la política le entrega a la justicia. Ahora, ¿qué dice Petri? Vamos al caso de Petri, porque vos lo trajiste. Hoy lo escuché Petri dice, bueno, diciendo ahora que viene la tienen que ser inconstitucional- inconstitucionales. Bueno, perfecto, bárbaro. ¿Qué es la inconstitucionalidad? Es la declaración de un poder distinto al legislativo, que en este caso es La Corte la Suprema. Corte Suprema, el judicial, que dice esta norma va en contra del ordenamiento constitucional. Entonces, de vuelta, tenemos la cobardía de la política, que no se pone de acuerdo, y si querés la mediocridad, que no se pone de acuerdo ni siquiera en hacer un código procesal que la gente reclama. No te digo que la gente sale de la calle y decir queremos un código procesal nuevo. No, no. Lo que reclama es otro tipo de justicia para entender en la mayoría de los delitos, ya no solamente en los de corrupción. Porque estos temas que nosotros vemos... Son delitos federales, digo, tráfico No, de pero armas, pará, son todos los narcotráfico, delitos. todo. Todos los delitos, no son los delitos federales. El Código Procesal Civil, el Código Procesal de la Nación rige en todos los delitos. En todos los delitos, claro. En todos los delitos. O sea, en todos. Cuando te digo en todos, es en todos los delitos. Hay delitos, se aplica este código. Claro. No es que hay un código para los federales. No, no, no. Se aplica este código. Entonces, lo que tenemos ahora es la política diciendo, oh, qué barbaridad, qué macana nos mandamos, ¿no? Unos y otros diciendo, oh, qué maravilla. Mirá lo que encontramos, esta perla que encontramos, que los que vinieron no se dieron cuenta que estaba. Ahora ponemos en vigencia. Bueno, todo esto, ¿quién lo resuelve? La Corte. Entonces, vamos de vuelta al origen. ¿Dónde está el origen de la cosa? ¿En la Corte o en la política? Que no le entrega herramientas a la justicia para que de una vez por todas los ciudadanos tengan otro tipo de acceso a la justicia. Gracias, Diego. Bueno, preocupado con este tema de Diego Cao. Va a ser difícil ver un político preso, ¿no? Por lo menos alguien que ya está condenado en primera instancia para que vaya preso. No, va a no, ser- te lo corrijo. Va a ser difícil ver a alguien preso, que Alguien. no sea infragante y delito, Claro, o sí. un reincidente. O que no se atenga a O un derecho, reincidente, claro, claro, o que no exactamente. quiera profugarse. Gracias, Diego Cabo, con nosotros en la